Hola a todos, bienvenidos al Árbol Rojo una vez más. En esta ocasión os invito a que os quedéis hasta el final porque la información que voy a daros es simplemente alucinante. Y entenderéis por qué entre todas las religiones que estudio tengo una predilección por el judeocristianismo, porque desde el punto de vista racionalista realmente tiene mucho jugo, mucho de dónde sacar. Veréis, voy a hablaros de profecías y seguramente a muchos diréis que las profecías son una cuestión de fe, una cuestión de interpretación. Vale, pues desde mi opinión la profecía puede ser eminentemente históricas. Os explico. Si una profecía, por ejemplo, cuando Joseph Smith aseguró que la llegada de Jesús y el Apocalipsis llegaría al final del siglo XIX, si falló, pues obviamente era una profecía que era falsa. Cuando Baba Vanga profetizó que en el año 2010 iba a haber una guerra mundial y en el 2011 una destrucción nuclear, pues obviamente son profecías que son falsas porque fallaron. Sin embargo, cuando una profecía se cumple, y cuando digo que se cumple no estoy hablando de una cosa interpretativa, sino que tenga tres características que serían claridad, exactitud y precisión. Si se cumplen estas tres premisas, podemos decir de forma objetiva, de hecho sería lo correcto decir que la profecía es cierta, siempre que se cumplan esas tres premisas. Y ahora os voy a hablar del Mesías judío. Mesías, que literalmente significa el ungido, pues el Mesías viene a ser la figura central del judaísmo, o menos la figura humana central del judaísmo. Es una persona que los judíos esperan, porque para ellos aún no ha llegado, en el cual pues llevará a Israel a lo que es la cabeza de las naciones. Cuando uno lee lo que son los párrafos, los textos del Antiguo Testamento, de la Torá, que habla del Mesías, pues nos encontramos un poco cuestiones contradictorias. Por un lado nos encontramos a un personaje que es una persona humilde, una especie de cordero que es sacrificado y que es una especie de ser semidivino, el cual iluminará a las naciones. Es una persona, digamos, bondadosa, un maestro de la verdad. Y por otro lado nos encontramos a un personaje que sería un político militar, digamos, una especie de rey guerrero que llevará a Israel a la cabeza del mundo, subjuzgando al resto de las naciones. O sea, son dos personajes completamente diferentes, a pesar de que los judíos dicen que es el mismo. Sin embargo, pues las características que encontramos son completamente incompatibles. Bien, pero este vídeo no vamos a analizar la cuestión del mesianismo, de lo que es el Mesías de los judíos. Lo que vamos a ver es intentar ver las profecías en las cuales nos indican cuándo tiene que llegar, o cuándo tuvo que llegar. Hay una de ellas, que concretamente en el libro de Daniel, que nos especifica claramente cuándo tendría que llegar el Mesías. Sin embargo, el libro de Daniel vamos a dejarlo hasta el final. Y vamos a empezar por el Talmud, concretamente en Sanedrín 97a. Os leo. El mundo debe existir 6000 años. En los primeros 2000 hubo desolación. 2000 años la Torá floreció y los próximos 2000 años en la era mesiánica. Pero a través de nuestras muchas iniquidades, todos estos años se han perdido. Esta última frase viene a decir que debería haber llegado, pero que no lo hizo por culpa de los pecados de los judíos. Analicemos el párrafo entero. El mundo debe existir 6000 años. Eso hay que entender el mundo desde lo que es el renacimiento del mundo, que sería desde el diluvio. Después del diluvio debe durar 6000 años. ¿Cuándo se produjo el diluvio? Pues los datos que tenemos serían dos posibilidades de diluvio. Uno de ellos sería hace 7500 años, cuando se produjo la inundación del Mar Muerto, y en este caso ya habría pasado los 6000 años, ya no se habría cumplido. Y la segunda opción, que es la más probable, es una serie de inundaciones, que esto se descubrió a través de la arqueología bíblica, pues una serie de inundaciones que se produjeron en la zona del Tigris y el Éufrates hace aproximadamente 6000 años, a día de hoy. Esa sería la segunda opción. Bien, la segunda frase dice que en los primeros 2000 hubo desolación. O sea, que hubo desde la época del diluvio 2000 años de oscuridad espiritual y después 2000 años la Torá floreció. O sea, es cuando empieza lo que es la historia del pueblo judío. Y esto, a mi entender y a entender de los rabinos, hay que situarlo en la época de Abraham. Abraham es la persona, digamos, que es el padre de los hebreos y digamos cuando empieza lo que es la historia más histórica de los judíos. Ya Abraham es un personaje que posiblemente es histórico, por el cual en la narración de su historia pues tenemos ciertos datos que gracias a los descubrimientos de las tablillas sumerias pues sabemos que muchos son ciertos. Al menos se describen costumbres y leyes que
nos dan la posibilidad de que este personaje era real y es, digamos, donde ya se deja atrás el mito y comienza lo que es la historia, digamos, más auténtica o que tiene más posibilidades de tener datos reales. Por lo tanto, y Abraham existió hace unos 4000 años desde el día de hoy. La traducción sería que contásemos desde Moisés, que es el escritor del Pentateuco, habría que situarlo unos 3500 años atrás, y el Mesías debería haber llegado hace 1500 años. La última frase es que 2000 años de era mesiánica. Tomando en cuenta Moisés, pues el Mesías tendría que haber llegado hace unos 1500 años y quedarían 500 años más de era mesiánica. Y tomando a Abraham, que es lo que, como he comentado, lo que es más probable, pues habría 2000 años y haría 2000 años que empezaría la era mesiánica. Pero los judíos, como dice la última frase, piensan que no ha venido por culpa de sus pecados. El segundo texto que vamos a analizar es del Talmud, del Talmud de Babilonia, el capítulo 24, folio 36 concretamente. Os leo. ¿Quién estará para con nosotros? Porque el cetro se ha quitado de Judá y el Mashiach, el Mesías, no ha venido. ¿Qué significa esta frase? Esta frase se refiere a una profecía que aparece en el Génesis, en el cual viene a decir que el Mesías aparecería cuando el cetro de Judá fuese retirado. Esto significa que hubiese un mandatario, porque cada tribu de los judíos pues tiene unas misiones concretas y lo que era el gobierno recaía sobre la tribu de Judá. Pues bien, en el momento en el que hubiese un rey o un gobernante que no fuese de la tribu de Judá, era el momento en el que el Mesías debía aparecer, según esta profecía. Y esto ocurrió tras la caída de los Asmodeos y la llegada de Herodes el Grande. Herodes el Grande era un idumeo y por lo tanto no era judío de nacimiento, aunque después se hizo judío, pero, o hizo como que se hizo judío, mejor dicho, pero obviamente no era un judío de nacimiento, no era un judío auténtico. En ese momento, de hecho, muchos pensaban que era el momento en el que el Mesías debía aparecer y los esenios de Qumran, por ejemplo, pues abandonaron sus tierras porque pensaban que era inminente la llegada del Mesías. Y como digo, esto ocurrió en la época de Herodes el Grande. Vaya, yéndonos ya, dejando el Talmud a un lado y yéndonos a otro prestigioso pensador judío, vámonos al siglo XV, a Isaac Abravanel. Abravanel, mediante el estudio de la astrología y de los escritos hebreos, de los sabios hebreos de distintos siglos atrás, pues llegó a una clara conclusión. El Mesías debía llegar en un momento muy concreto, cuando se produjese una conjunción entre Júpiter y Saturno en Piscis. Esta conjunción era clave, según los estudios a los que había llegado Abravanel, para la aparición del Mesías. Según los textos que él había estudiado, esta conjunción, tanto Júpiter estaba vinculado a lo que era la realeza y al propio pueblo judío, así como la constelación de Piscis, y el planeta Saturno pues estaba vinculado a lo que era la zona siria y a la guerra y al fin de los tiempos. Por lo tanto, él pensaba que todos los hechos que tuviesen que ver con su pueblo estaban vinculados a esta conjunción. Y no era el único, porque él se basaba también en los escritos de Abraham Bar Illa, que escribió en el año 1100 al respecto. Este hombre también pensaba que esta conjunción estaba vinculada al pueblo judío. Concretamente, él llegaba a pensar que el éxodo había ocurrido 83 años después de una conjunción similar que se había producido en el año 1395 antes de nuestra era. Él pensaba que en ese momento fue cuando se produjo el éxodo y por lo tanto Abravanel, siguiendo estos escritos, estas creencias, pensó que el Mesías llegaría 83 años después de una conjunción de Júpiter y Saturno que se produjo en su época, en el año 1464. Después de morir Abravanel, concretamente unos 100 años después de su muerte, Johannes Kepler pues pudo ver también esta conjunción de Júpiter y Saturno en Piscis a finales de diciembre, concretamente el 17 de diciembre del año 1603, y 2 veces más a lo largo del 1604, porque en esta ocasión fue una conjunción triple, 3 veces en un periodo de 12 meses. Y llegó a la conclusión, hizo una serie de cálculos y descubrió que este suceso de que se produjese esta conjunción triple en Piscis se producía cada 805 años. Llegando, simplemente haciendo 2 restas, llegó a la conclusión que esta conjunción se había producido en el año -7. Y conociendo los escritos de Abravanel, pues lo vinculó al nacimiento de Jesús y a la estrella de Belén.
Y lo curioso digamos, de estos estudios de Kepler es que esta conjunción se vio en la zona del Mediterráneo y de Oriente Medio, y de Oriente Próximo, en ese periodo. Y la última de las vistas, digamos, que ocurrió entre el 5 y el 15 de diciembre del año -7, pues aparecería al sur. Por lo cual, si dio la casualidad que los magos de Oriente que vieron en las dos primeras ocasiones este acontecimiento y fueron hacia Judea, si estaban en Jerusalén en el momento en el que apareció por tercera vez, pues lo verían hacia el sur, justo en dirección a Belén. ¿Por qué? Hay que tener en cuenta una cosa. El relato de Mateo sobre los magos y la estrella de Belén nos dice que seguían a la estrella. Normalmente la gente imagina que la estrella se va moviendo y los reyes van detrás, o los reyes no, los magos van detrás y los va guiando como si fuese un ovni. Esto no puede ser así, por una razón muy sencilla. Si esto fuese exactamente de ese modo, los reyes no tendrían necesidad de acudir a Herodes y preguntarles dónde iba a aparecer el rey de los judíos. Esto ocurre. Si la estrella les iba guiando, no lo hubiesen hecho. Es Herodes el que, consultando a sus sabios, le dicen que en Miqueas aparece la profecía que el Mesías debía nacer en Belén. Herodes se lo dice a los magos y los magos van hacia Belén. En ese momento, si eso hubiese ocurrido en el periodo entre el 5 y el 15 de diciembre, ellos verían esta conjunción en el sur, justo en la dirección de Belén, y se vería, como aparece en el texto, que iba delante de ellos. ¿Por qué? Porque les estaba marcando esta aparición el último camino. Es una posibilidad que no podemos descartar y que desde luego es muy, muy curiosa. La realidad es que la conjunción entre Júpiter y Saturno ocurre cada 20 años. Concretamente, la última fue en el año 2000 y la próxima es en el 2020. Pero eso es una conjunción simple. Ya yéndonos a lo que es que ocurra en Piscis, pues ya hay que irse a más de 200 años, pero que ocurra una conjunción triple, o sea, que se vea 3 veces en el mismo año, pues eso ya no es desde luego nada común. Ocurre solo un 11% de las veces. Por lo tanto, una vez cada 200 y pico años. Esto ya es algo que había tenido en cuenta el astrólogo judío Masham Alá Ibn Atari, entre el año que nació, vivió entre el 740 y el 815. Él ya descubrió que esta conjunción de Júpiter y Saturno, que estaba, como digo, vinculada a los judíos, pues se producía cada 20 años y triple aproximadamente cada 240 años. Este tipo de conjunciones ocurre o una vez cada 20 años, que se ve una vez, o triple, como digo, cada un 11% de las veces. No ocurre que se vean 2 veces, o es una o son 3. No existe otra manera. Y de esta, concretamente del año -7, tenemos 2 referencias antiguas, 2 pruebas, digamos, de la antigüedad que hablaban de esta conjunción. Una de ellas es la tabla astronómica de Berlín, que es un papiro egipcio, digamos, que habla de los movimientos de los planetas en esta zona entre el año -17 al año 10. O sea, en ese periodo, en esta tablilla aparecen, y concretamente esta conjunción aparece en esa tablilla. La siguiente prueba arqueológica es una tablilla neobabilónica del siglo VI a.C., encontrada entre las ruinas del Templo del Sol en Sipar de Shamash, actualmente también en el Museo Nacional Estatal de Berlín. Esta tablilla neobabilónica pues también nos indica esta conjunción. Por lo tanto, están calculando con anterioridad al tiempo, unos cuantos siglos. Los babilónicos, estos astrólogos babilónicos, estos astrólogos caldeos, estaban esperando este acontecimiento siglos antes. Ya lo estaban observando. Este acontecimiento, que ocurriría en el año -7, concretamente 3 vistas de esta conjunción entre mayo, junio, septiembre, octubre y diciembre. Y aquí llegamos al profeta Daniel. Así que ahora agarraros que vienen curvas. La información que voy a daros ahora de Daniel es algo que los judíos por lo general no conocen. Y no conocen porque no lo tratan en la sinagoga. Aquel que lo pueda conocer es porque o lo ha visto por internet o alguien se lo ha comentado. Pero en la sinagoga no se lee, porque el Talmud lo prohíbe. Concretamente en el Sanedrín, tratado 97b, que es la segunda parte de uno de los que leí antes, pues nos dice el rabino Samuel ben Nathan, nos comenta en nombre del rabí Yohanan lo siguiente. Nos dice que los versos citados en Daniel, los Salmos y Oseas fueron interpretados para dar una fecha definida para el advenimiento del Mesías, y afirma que todos estos cálculos son falsos.
Esto quiere decir que este rabino se pone por encima de la Torá, o sea, pone su criterio por encima del libro de Daniel. Estos 3 versos se refieren al reinado de los Asmodeos, Herodes y Bar Kokhba. Pero el advenimiento del Mesías es incognoscible. Y después nos menciona que sopló los huesos de aquellos que calculan el final. Esta última frase es una maldición, una amenaza de destrucción para aquellos que se atrevan a intentar calcular la llegada del Mesías con estos versos de estos profetas. Pero, como nosotros no somos judíos, vamos a arriesgarnos y vamos a intentar saber qué nos quería decir Daniel en su libro. Daniel era antes de decirlo, pues, ¿quién era Daniel? Daniel era un noble judío que de jovencito, pues, fue exiliado a Babilonia tras la destrucción de Jerusalén por Nabucodonosor, y una vez en Babilonia, pues, fue consagrado a lo que era el sacerdocio de los adivinos y los astrólogos de la corte, y allí se convirtió en el más grande de todos ellos. Sirvió a distintos reyes, algunos del imperio babilónico y otros ya en el imperio persa, y su nombre fue rebautizado como Baltasar. Vivió en Babilonia ya el resto de sus días. Veamos qué nos dice Daniel, el más grande de los profetas, sobre la llegada del Mesías. ¿Cuándo se tenía que producir? Porque vais a ver que no da una profecía que podamos decir que es interpretable. No. Nos va a dar un número muy, muy exacto. Habla de semanas. Entiéndase semanas como periodos de 7 unidades. En este caso, obviamente, sería de años. Nos habla que ocurrirían 70 semanas sobre Israel. Sobre Israel se tienen 70 semanas. 7 semanas serían desde lo que es la orden de restauración y la propia restauración de Jerusalén. Y después de estos 62 semanas más hasta la llegada del Mesías. O sea, ¿qué nos está diciendo? Que desde el momento en el que se decreta la reconstrucción de Jerusalén, que había sido destruida por Nabucodonosor, hasta la llegada del Mesías, debían ocurrir 7 más 62. En total, 69 semanas. Simplemente tenemos que multiplicar 69 por 7 y nos da un número muy exacto, 483. Ya sabemos los años exactos que tienen que pasar entre el decreto de reconstrucción de Jerusalén y la llegada del Mesías. No es una cosa interpretable, es un número exacto. Vale, ¿cuándo fue el decreto de reconstrucción de Jerusalén? Tenemos por un lado el edicto de Cyrus y hay que irse para esta información al libro de Esdras, concretamente durante el gobierno de Artajerjes I. Artajerjes fue un emperador persa que gobernó al final del 465 y el 424 a.C. Vale, teniendo en cuenta que empezó al final, pues el libro de Esdras nos dice que durante el séptimo año de su mandato, eso nos llevaría al 457, pues fue cuando se propuso este decreto de la reconstrucción del templo y de Jerusalén. Por lo tanto, ya tenemos el año exacto en el cual se produce el edicto, del decreto de la reconstrucción del templo y de Jerusalén, en el año 457. Vale, a 457 antes de Cristo le sumamos 483 años y nos da el año 26, pero hay que sumarle un año más. ¿Por qué? Porque en el calendario no existe el año 0, pasa del año -1 al año 1. Por lo tanto, hay que irse al año 27. El año exacto que nos da Daniel es el año 27, el año exacto. Y ahora yo me pregunto, ¿qué personaje apareció, a su vida pública justamente en el año 27? ¿Qué personaje nació en el año -7? ¿Qué personaje vivió en el periodo en el cual el cetro no estaba en manos de Judá, durante el gobierno de Herodes? ¿Qué personaje vivió unos 2000 años después de Abraham? ¿Qué personaje, según Isaías, sería llamado Dios Todopoderoso, Padre Eterno, Príncipe de la Paz, y que haría curaciones y milagros y prodigios? ¿Qué personaje, según Zacarías, entraría en Jerusalén subido en un asno? ¿Qué personaje, según Miqueas, nacería en Belén y, según Jeremías, pertenecería a la casa de David? Y a pesar de ello, según Isaías, empezaría su ministerio en Galilea. Todo ello antes que el segundo templo fuese destruido. Porque Daniel nos dice concretamente que el Mesías llegaría, después moriría y después se destruiría el templo a manos de un príncipe extranjero. Y esto ocurrió concretamente en el año 70 de nuestra era, a manos de Tito. Jerusalén fue destruido y el templo fueron destruidos por Tito, que después se convirtió en emperador de Roma.
Por lo tanto, todos estos datos exactos y precisos nos llevan a la figura de un personaje que no sé por qué lo tengo en la punta de la lengua. ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? Lo tengo. Pues no sé, a vosotros a lo mejor se ocurre alguien que encaje en todas estas características. Pues no lo sé, vosotros sabréis. Yo os dejo aquí, os dejo pensando sobre todos estos datos, sobre estas exactas profecías y os invito a ver el próximo vídeo. Chao, nos vemos. Esperaremos hasta mañana a mediodía. ¿Y si me niego? ¿Y si se niega? ¿Qué hacemos? ¿Qué vamos a hacer? Si se niega, nos enfadamos. ¡Eso! ¡Nos enfadamos!